¿Alguna vez has sentido que tu propio cuerpo te declara la guerra? Empieza sutilmente, un dolor en el pecho que te hace pensar en un infarto, una falta de aire que te convence de que te estás ahogando. Tu cuerpo te grita que estás en un peligro mortal, pero los médicos, tras decenas de pruebas, te miran con cierta perplejidad y te dicen que no tienes absolutamente nada. Y es en ese momento cuando empieza el verdadero terror, porque, ¿qué haces cuando el enemigo vive dentro de ti? ¿Qué pasa si el peligro no es una enfermedad, sino tu propia mente, que ha aprendido a construir una jaula invisible, perfecta e inescapable, a tu alrededor? Pensemos en alguien, una persona como tú o como yo. Su nombre es Laura, tiene 35 años, un trabajo que le exige, una vida que desde fuera parece funcionar. Pero por dentro, Laura se siente atrapada, bloqueada en una especie de parálisis invisible. Y no está sola en esto. De hecho, las estadísticas son abrumadoras. Se estima que entre el 50 y el 70% de los trastornos como la ansiedad se presentan primero a través del cuerpo, con síntomas puramente físicos. Es una epidemia silenciosa de personas que, como Laura, buscan respuestas en el lugar equivocado. La estadística más dura de todas es que, en promedio, una persona puede tardar hasta 10 años en recibir un diagnóstico correcto de ansiedad. Una década perdida en un laberinto de miedo y consultas médicas. Hoy vamos a recorrer ese laberinto juntos. Vamos a encender una luz en cada rincón oscuro. No como una simple lista, sino como un viaje al corazón de la experiencia. Esta es la espiral descendente de la ansiedad. Un conteo de 23 síntomas que nos mostrará cómo una mente en estado de alerta puede secuestrar por completo a un cuerpo sano. La espiral a menudo comienza con las falsas alarmas, esas señales físicas que tu cerebro interpreta como una catástrofe inminente. Así que, sin más rodeos, iniciemos nuestro viaje descendente. Número 23. La respiración acelerada. De pronto, sientes que no te llega el aire. Tu pecho sube y baja a un ritmo frenético. Esto ocurre porque tu cerebro primitivo ha detectado un peligro y en su infinita sabiduría arcaica, cree que necesitas más oxígeno en los pulmones para una de dos cosas: correr o pelear. El problema, claro está, es que no hay ningún depredador del que huir. Quizás solo una reunión de trabajo o un pensamiento incómodo. Número 22. El aumento del ritmo cardíaco. El corazón empieza a martillear contra tus costillas, tan fuerte que crees que se va a salir del pecho. Lógico, si tenemos en cuenta el paso anterior. Ese extra de oxígeno que has inhalado necesita ser transportado urgentemente a los músculos para esa supuesta batalla, y el corazón es la bomba que acelera el reparto. Esto puede provocar esa sensación tan aterradora de dolor o presión en el pecho. ¿Te suena familiar esta sensación? Cuéntame en los comentarios si alguna vez un síntoma físico te hizo pensar que tenías algo mucho más grave. Número 21. La sudoración. De la nada sientes un sudor frío recorriéndote la espalda o las manos húmedas. Tu cuerpo no está loco, simplemente está intentando regular su temperatura por adelantado, preparándose para el enorme esfuerzo físico que cree que está a punto de realizar. Y aquí viene un dato fascinante. También es un mecanismo para que si te atrapan, estés más resbaladizo y seas más difícil de capturar. Una brillante estrategia de supervivencia, pero terriblemente incómoda en una primera cita. Número 20. Los temblores. Las manos de Laura tiemblan mientras intenta dar un sorbo a su café. Sus piernas flaquean. Es el cuerpo preparándose para la acción, tensando y destensando los músculos a una velocidad de vértigo para poder reaccionar en una fracción de segundo. Es un sistema de arranque en caliente para un motor que nunca llega a ponerse en marcha. Número 19. Los mareos. De repente, el mundo parece inclinarse. Te sientes inestable, como si estuvieras en la cubierta de un barco en plena tormenta. Paradójicamente, esto sucede porque estás respirando demasiado, no demasiado poco. Ese exceso de oxígeno, combinado con la tensión muscular que consume toda tu energía, puede sobrecargar el sistema y provocar esa horrible sensación de vértigo en el lugar más seguro y tranquilo, como el pasillo de un supermercado. Ahora bien, aquí es donde la trampa se vuelve realmente sofisticada. Investigadores como Riff y Barsky acuñaron un término para esto. Amplificación somatosensorial es la tendencia de nuestra mente a tomar una sensación corporal normal y, bajo el microscopio del miedo, amplificarla hasta convertirla en algo intenso, nocivo y amenazante, de tal modo que un simple latido se convierte en una arritmia.
y una tensión muscular en una lesión grave. Es el mecanismo que alimenta el círculo vicioso del que nos hablaba la investigación, donde el síntoma causa ansiedad, y la ansiedad magnifica el síntoma. Si las falsas alarmas son la sirena que ensordece, el siguiente nivel en la espiral del aura es el sabotaje interno. Aquí es cuando el cuerpo parece empezar a fallar de formas más profundas y crónicas, imitando enfermedades que duran días, semanas o incluso meses. Número 18. Los problemas gastrointestinales. Laura sufre de dolores abdominales, acidez, una sensación constante de pesadez. Esto ocurre porque cuando el cerebro entra en modo supervivencia, toma una decisión ejecutiva, desvía la mayor parte de la sangre y los recursos de los sistemas que no son esenciales para la lucha inmediata. Y uno de los primeros en apagarse es el sistema digestivo. La comida se queda ahí, sin procesar adecuadamente, lo que a la larga puede provocar gastritis, hinchazón y todo tipo de malestares que te hacen creer que tienes una intolerancia o un problema digestivo severo. Número 17. La fatiga y el cansancio. A pesar de no haber hecho nada, Laura se siente exhausta, como si acabara de correr un maratón. Y en cierto modo, lo ha hecho. La respuesta de lucha-huida consume una cantidad de energía descomunal. Mantener cada músculo de tu cuerpo en tensión constante, listo para el combate, es agotador. Si a eso le sumamos las noches de mal sueño, el resultado es un agotamiento crónico que ningún café puede solucionar. Número 16. El dolor muscular y los calambres, le duele el cuello, la espalda, los hombros, siente una rigidez constante, como si estuviera preparándose para un impacto que nunca llega. Cuando una zona del cuerpo permanece en tensión, el flujo sanguíneo se reduce, impidiendo que el oxígeno llegue correctamente a los tejidos. Esto es lo que provoca la rigidez, los calambres y esos dolores musculares que a menudo se confunden con fibromialgia u otras condiciones crónicas. Número 15. El dolor de garganta. Laura siente un nudo permanente que le dificulta tragar. A veces su voz suena ronca o se quiebra. No es un resfriado. Cuando el cerebro está en alerta, las glándulas salivares, asociadas a la digestión, se inhiben, la garganta se seca y se irrita. Además, los músculos del cuello se tensan, creando esa sensación de tener algo atascado, un mecanismo que, curiosamente, también te prepararía para poder emitir un grito de pánico muy agudo. Es la voz del cuerpo, que grita en silencio. Número 14. Los desmayos. Este es quizás uno de los síntomas más aterradores. En un momento de pánico o de una emoción muy intensa, la tensión arterial puede desplomarse de golpe, provocando un desmayo. Es la forma que tiene el cuerpo de hacer un reseteo de emergencia, un apagado forzoso ante una sobrecarga que no puede gestionar. Imagina el pánico de Laura, sintiendo que en cualquier momento, sin previo aviso, su cuerpo puede simplemente desconectarse. Número 13. Los cambios en la alimentación. Aquí la ansiedad juega en dos equipos opuestos. Por un lado, puede que a Laura se le cierre por completo el estómago. La idea de comer le provoca náuseas. Como vimos, su sistema digestivo está en pausa. Pero, por otra parte, esa batalla interna consume muchísima energía, lo que puede provocar un deseo irrefrenable de carbohidratos, de comida rápida, de azúcar. Son los famosos atracones, la otra cara de la moneda del mismo desajuste interno. Número 12. Los cambios en el sueño. Laura llega a la cama sintiéndose agotada, pero en cuanto apoya la cabeza en la almohada, su cerebro se enciende. El sueño es ligero, interrumpido, y se despierta con el más mínimo ruido. Esta hipervigilancia es, de nuevo, un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro no quiere que te duermas profundamente si cree que hay un peligro acechando. Así, el descanso nunca es reparador y cada día la fatiga se acumula un poco más. Número 11. La falta de deseo y los problemas sexuales. Este es un tema del que se habla poco, pero que afecta a muchísimas personas. Cuando el cuerpo entra en modo lucha o huida, la sangre se va a las extremidades y abandona los órganos que no son vitales para la supervivencia inmediata, incluyendo el aparato reproductor. El deseo sexual, simplemente, se apaga. Tu cerebro, de forma muy lógica, considera que, si un oso te está persiguiendo, quizás no sea el mejor momento para la intimidad. Es una respuesta biológica, no un problema de pareja.
Número 10. Ronchas y problemas en la piel. De repente, a Laura le aparecen ronchas rojizas en el cuello o en los brazos. O su eczema, que llevaba tiempo controlado, se reactiva con virulencia. La dilatación de los vasos sanguíneos puede provocar estas reacciones. De hecho, estudios como los del investigador español Antonio Cano Vindel han demostrado que personas con diferentes tipos de dermatitis presentan niveles de ansiedad mucho más altos que la población general. Es la prueba de que el caos interno, inevitablemente, busca una forma de salir. Número 9. La comezón, el dolor y los hormigueos. La piel de Laura está hipersensible. Un simple roce de la ropa le irrita. Siente picores inexplicables, o peor aún, una sensación de hormigueo o adormecimiento en las manos y los pies, lo que los médicos llaman parestesias. Es como si una corriente eléctrica de bajo voltaje recorriera sus nervios, una señal de alerta constante que le impide relajarse. Su piel, la barrera que la separa del mundo, se ha convertido en un sensor de amenazas que nunca se apaga. Número 8. Los sofocos. Una ola de calor le sube por el pecho y le inunda la cara. Siente que se sonroja violentamente, que la temperatura de su cuerpo se dispara sin control. No es su imaginación, durante un pico de ansiedad, el termómetro puede llegar a marcar 38 grados como una febrícula. Es el calor de la sangre corriendo hacia los músculos para una batalla que solo existe en su mente. Número 7. Los escalofríos. Y como si el termostato de su cuerpo se hubiera vuelto completamente loco, a los sofocos le pueden seguir escalofríos intensos. Son contracciones musculares rápidas, un intento desesperado del organismo por generar calor cuando por el desajuste interno siente un frío glacial. Esta guerra de temperaturas dentro de su propio cuerpo la deja sintiéndose frágil y confundida. Número 6. Los zumbidos de oído. Un pitido agudo y constante, o a veces un zumbido grave que solo ella puede oír. Este sonido, conocido como tinnitus, a menudo es producto de la tensión extrema en los músculos de la mandíbula y el cuello. El estrés hace que apriete los dientes, a veces sin darse cuenta, generando una presión interna que se manifiesta como un ruido fantasma, un recordatorio perpetuo del caos que reina en su interior. Y aquí, en este punto, la espiral da un giro aún más oscuro. Laura ya no solo lucha contra síntomas que imitan enfermedades físicas. Ahora, su mente sometida a este bombardeo incesante, empieza a crear lo que los estudios llaman un círculo vicioso de perpetuación. El miedo a los síntomas físicos genera más ansiedad, y esta ansiedad intensifica los síntomas, creando un bucle que se retroalimenta hasta el infinito. Es la antesala del tercer y último acto de la espiral, la fractura de la realidad. Antes de entrar en los síntomas más extraños y aterradores, esos que te hacen dudar de tu propia cordura, quiero que te tomes un segundo. Si alguna vez has sentido que la realidad se deforma o que no te reconoces a ti mismo, déjame un yo también en los comentarios. Romper el silencio sobre esto es el primer paso para quitarle su poder. Número 5. La caída del cabello. Laura nota más pelo de lo normal en el cepillo, en la ducha. El estrés crónico puede hacer que los folículos capilares entren en una fase de reposo prematura. Meses después de un pico de ansiedad, el cabello simplemente se cae. Es una de las señales más visibles y angustiantes de que la procesión, efectivamente, va por dentro. Número 4. El exceso de bostezos. Laura bosteza en mitad de una conversación importante, y se siente avergonzada. La gente cree que está aburrida o cansada. Y sí, está agotada, pero el bostezo aquí es otro mecanismo de regulación. Puede ser una respuesta al insomnio, o incluso un intento del cerebro por enfriarse, por bajar la temperatura excesiva que ha generado el propio estado de alerta. Es otro de esos cables cruzados que envían la señal equivocada al mundo exterior. Número 3. La rigidez y las posturas cerradas. Sin darse cuenta, Laura se encorva, cruza los brazos sobre el pecho, encoge los hombros. Su cuerpo adopta una postura defensiva, una forma instintiva de proteger sus órganos vitales de un ataque que no existe. A veces, siente una rigidez total. El famoso mecanismo de congelación es la misma respuesta que paralizaba a nuestros ancestros para pasar desapercibidos ante un depredador. Una estrategia que entonces salvaba vidas, pero que hoy paraliza a Laura frente a una hoja de Excel, convirtiendo su propio cuerpo en una estatua de miedo. Número 2.
la irritabilidad y la agitación. El mundo se vuelve un lugar ruidoso y agresivo. Las luces le molestan, los sonidos la sobresaltan. La paciencia de Laura se ha vuelto increíblemente corta. Se enfada con facilidad, se siente constantemente al límite. A la vez, no puede quedarse quieta. Mueve la pierna sin parar, tiene unas ganas irrefrenables de levantarse y salir corriendo de la habitación. Y es que, literalmente, eso es lo que su cerebro le está ordenando: escapa, huye del peligro. Su cuerpo y su mente le gritan que corra, pero su vida consciente le exige que se quede sentada y en silencio. Esta batalla interna es la que la consume. Y así, llegamos al epicentro del terremoto. El síntoma número 1. El motor que impulsa y da sentido a toda esta espiral de caos. No es el más visible, pero es el más devastador. Número 1. El miedo intenso. Pero no un miedo lógico. Es un miedo visceral, absoluto y abrumador a tres cosas: a morir de forma inminente, a perder por completo el control o a estar volviéndose loca. Para Laura, el dolor en el pecho no es como un infarto. En su mente es un infarto. La confusión no es como si estuviera perdiendo la razón. Es la prueba de que la está perdiendo. Este no es un miedo a algo que podría pasar. Es la certeza absoluta de que está pasando ahora mismo. Es aquí, en este punto, donde la espiral completa su descenso. Este es el punto de quiebre. Laura se encuentra en el suelo de su baño, con el corazón desbocado, la mente fracturada, convencida de su propio fin. Se siente completamente derrotada, traicionada por un cuerpo y una mente que ya no reconoce como suyos. La jaula invisible ha cerrado su último pestillo, y la oscuridad es total. Es el momento de máxima impotencia, el instante preciso en el que una persona se rinde o pide ayuda. Y es justo en este instante de absoluta oscuridad donde por fin podemos empezar a encender una luz. Pero, ¿y si te dijera que este punto de quiebre, este momento de absoluta oscuridad en el suelo del baño, no es el final? ¿Y si te dijera que de hecho, es el verdadero comienzo? Porque para poder desmantelar la jaula, primero tienes que ver cada uno de los barrotes que la conforman. Y Laura, en su momento de mayor terror, por fin los ha visto todos. Ahora bien, aquí es donde cambiamos el guión por completo. Vamos a rebobinar la cinta y a entender que toda esta espiral, desde la respiración acelerada hasta el miedo a morir, no es la historia de un cuerpo que se vuelve loco. Es la historia de un malentendido, una trágica y profunda falta de comunicación entre tu mente consciente y tu sistema de protección primitivo. Tu cuerpo no es el villano de esta historia, es más bien un guardia de seguridad sobreprotector y mal informado que interpreta cada sombra como un intruso y activa todas las alarmas por si acaso. La ciencia nos da un mapa para entender por qué alguien como Laura termina en esta situación. Investigadores de talla mundial como David H. Barlow lo llaman el modelo de triple vulnerabilidad. Piénsalo así. Primero, a menudo existe una vulnerabilidad biológica. Es como nacer con un sistema de alarma un poco más sensible que el de los demás. Segundo, se le suma una vulnerabilidad psicológica generalizada que suele forjarse en nuestras experiencias tempranas y nos deja con la sensación de que el mundo es un lugar impredecible y que no tenemos el control. Y tercero, una vulnerabilidad psicológica específica, una experiencia de aprendizaje concreta, a veces un susto, un periodo de estrés intenso o una pérdida, que actúa como el detonante que le enseña a nuestro sistema de alarma a que, exactamente, debe tenerle pánico. De tal modo que no te estás volviendo loco, ni estás enfermo. Simplemente, tu sistema de protección está funcionando a la perfección, pero con un manual de instrucciones equivocado. Así que, a partir de este momento, nuestra misión no es luchar contra los síntomas, es traducirlos. Vamos a tomar los más aterradores, esos que te convencen de que tu fin es inminente, y vamos a deconstruirlos pieza por pieza, con la ciencia como nuestra linterna. Si estás listo para empezar a desmantelar esta jaula, quédate con nosotros. Empecemos por el más dramático, el infarto fantasma. La sensación es inequívoca, una opresión en el pecho, dolor, palpitaciones tan fuertes que sientes el retumbar en tus oídos. Tu primer pensamiento, y el de cualquiera, es que estás sufriendo un ataque al corazón. Pero detengámonos un segundo. Recordemos lo que el cerebro de Laura cree que está pasando. Se enfrenta a una amenaza mortal. Su respuesta instintiva es preparar al cuerpo para un esfuerzo físico sobrehumano. Para ello,
El corazón bombea sangre a una velocidad de vértigo para llevar oxígeno a los músculos de los brazos y las piernas. Esta sobrecarga de trabajo del músculo cardíaco, junto con la tensión extrema de los músculos del pecho, es lo que genera esa sensación de dolor y opresión. No es una señal de que tu corazón está fallando, es la prueba de que se está preparando para correr un maratón. Y esa misma lógica, la de un cuerpo preparándose para una emergencia, aplica para el siguiente gran misterio: el sabotaje digestivo. Bajemos del pecho al estómago, a ese nudo que no se deshace, a esa acidez que quema. Sientes náuseas, a veces incluso vómitos, dolores que van y vienen, y estás convencido de que tienes una úlcera, el síndrome del intestino irritable o alguna intolerancia alimentaria grave. De hecho, síntomas como el dolor abdominal y los problemas digestivos son una de las causas más frecuentes de consulta médica, según la investigación. Y es normal que lo pienses, pero la explicación, una vez más, no está en tu estómago, sino en tu cerebro. Tu mente, en su lógica de supervivencia, ha tomado una decisión ejecutiva. La digestión es un lujo que no te puedes permitir si estás a punto de luchar por tu vida. Por lo tanto, reduce drásticamente el flujo de sangre a todo tu sistema gastrointestinal para enviarlo a los músculos. Sin el riego sanguíneo adecuado, tu estómago y tus intestinos simplemente dejan de funcionar correctamente. La comida fermenta, los ácidos se descontrolan. No es una enfermedad digestiva, es un sistema puesto en pausa por una falsa alarma. Ahora abordemos el último gran bastión del miedo. El síntoma que más que ningún otro te hace creer que estás perdiendo la cabeza, la fractura de la realidad. Se manifiesta de dos formas, y ambas son profundamente extrañas y aterradoras. La primera es la despersonalización, la sensación de que eres un observador externo de tus propios pensamientos, de tu propio cuerpo. Te sientes como si estuvieras flotando por encima de ti mismo, viendo tu vida como una película en la que has dejado de ser el protagonista. La segunda es la desrealización, la sensación de que el mundo que te rodea no es real, de que todo es un sueño, un decorado de cartón extrañamente familiar pero ajeno. El terror que provocan estas sensaciones es indescriptible, porque atacan el fundamento mismo de quiénes somos. Pero, aquí viene la revelación más importante de todas. Tu cerebro no se está rompiendo, al contrario, está intentando protegerte de una forma tan extrema que resulta paradójica. Imagina que el pánico y el miedo son una subida de tensión eléctrica tan potente que amenaza con quemar todo el sistema. Pues bien, la despersonalización y la desrealización son el disyuntor principal que salta para evitar una sobrecarga total. Es un mecanismo de defensa primitivo que te desconecta de una realidad que tu cerebro ha juzgado como demasiado abrumadora para soportar. No estás enloqueciendo, tu mente te está protegiendo de forma torpe, pero con la mejor de las intenciones. Entender esto es crucial. Es el primer paso para dejar de tenerle miedo al propio miedo. Si esta explicación te ha aportado un poco de calma, házmelo saber. Tu feedback es lo que nos impulsa a seguir creando este contenido. Así que ahora lo sabes. Tienes el mapa de la jaula. Comprendes que cada barrote, desde el dolor en el pecho hasta la sensación de irrealidad, no es una prueba de tu debilidad o de una enfermedad inminente, sino el lenguaje torpe y anticuado de un sistema de protección que está trabajando en exceso. Entender esto te quita un peso de encima. El conocimiento te da poder, pero el mapa no es el territorio. Saber por qué se activa la alarma no impide que siga sonando. Por lo tanto, el siguiente paso en nuestro viaje es el más importante, la acción. Pasamos de ser traductores de síntomas a ser ingenieros activos de nuestra propia mente. No vamos a curar la ansiedad, porque la ansiedad, en su justa medida, es una emoción necesaria que nos protege. Lo que vamos a hacer es algo mucho más poderoso. Vamos a recalibrar el sistema, vamos a entrenar a nuestro cerebro, usando el principio científicamente probado de la neuroplasticidad, para que aprenda a diferenciar entre una amenaza real y una imaginaria. Y lo haremos con herramientas prácticas, sencillas, y que puedes empezar a usar hoy mismo. Herramientas inspiradas en los protocolos más efectivos de la psicología moderna, como los que integran la relajación y las técnicas cognitivas. La primera herramienta ataca directamente la respuesta física. Se llama la técnica del ancla respiratoria o respiración cuadrada, y es increíblemente eficaz para detener en seco la respuesta de lucha o huida. Funciona así. Cuando sientas que la ola de ansiedad empieza a subir, detente.
Vas a inhalar lentamente por la nariz mientras cuentas hasta 4. Luego, vas a sostener el aire en tus pulmones mientras cuentas hasta 4. Después, exhalarás todo el aire por la boca, muy lentamente, mientras cuentas hasta 4. Y finalmente, te quedarás sin aire, en calma, mientras cuentas hasta 4, antes de volver a empezar. Inhala en 4, sostén en 4, exhala en 4, espera en 4. ¿Por qué funciona? Porque este ritmo de respiración estimula el nervio vago, que es como una línea directa de comunicación con tu cerebro, y le envía un mensaje inequívoco: todo está bien, puedes desactivar la alarma. La segunda herramienta es para la mente, para esos momentos de confusión y niebla. La llamaremos el diario de la realidad. Es un ancla cognitiva. Cuando te sientas abrumado por el miedo o la desrealización, toma un cuaderno y escribe 5 cosas que sean objetiva e innegablemente ciertas en ese preciso instante. Por ejemplo, estoy sentado en una silla azul. Son las 3 de la tarde. Oigo el sonido de los coches fuera. Mi nombre es Laura. El cielo hoy está nublado. Este simple acto obliga a tu corteza prefrontal, la parte lógica de tu cerebro, a tomar el control, apartando a la amígdala emocional del asiento del conductor. Te ancla en la realidad cuando tus sentimientos te dicen que la estás perdiendo. Quiero que pruebes uno de estos 2 ejercicios la próxima vez que sientas que la ansiedad empieza a subir. Vuelve aquí y comenta cuál te ha funcionado mejor. Tu experiencia es un laboratorio en tiempo real que nos ayuda a todos. Y estas son solo las primeras llaves. Existen muchas más. Lo que quiero que veas es que cada herramienta, ya sea física como la respiración o mental como el anclaje cognitivo, cumple la misma función: romper el círculo vicioso. Le demuestra a tu cerebro, con hechos, que no hay ninguna amenaza real. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás literalmente forjando una nueva vía neuronal. Estás construyendo un nuevo camino en tu mente, un camino de calma y de control que con la práctica se volverá más fuerte, más rápido y paso a paso, más automático que el viejo camino del pánico. Así que volvamos a Laura. ¿Significa esto que nunca más sentirá ansiedad? No, en absoluto. Significa que la próxima vez que sienta esa opresión en el pecho, en lugar de pensar me estoy muriendo, su mente entrenada podrá pensar: ah, hola, eres tú otra vez. Mi sistema de alarma cree que hay un peligro. Interesante. Vamos a respirar. El síntoma deja de ser una sentencia de muerte para convertirse en una simple notificación. Una señal que puedo observar con curiosidad en lugar de con terror. Esa es la verdadera libertad. No es la ausencia de miedo, sino la certeza de que el miedo ya no tiene el control. La jaula invisible no se destruye con un martillo, se disuelve con entendimiento. La ironía es que al dejar de luchar contra tu cuerpo, finalmente ganas la batalla. Tu mayor vulnerabilidad, esa sensibilidad extrema de tu sistema nervioso, se convierte en tu mayor superpoder, una profunda conexión y comprensión de tu propio mundo interior. Hoy hemos hecho un viaje juntos. Descendimos a la espiral más oscura para entender el lenguaje del miedo y hemos emergido con las primeras herramientas para empezar a reescribir esa conversación. La jaula nunca fue real. La puerta siempre estuvo abierta. Solo necesitabas entender que la llave estaba, y siempre ha estado, en tu propia mente. Y quiero que te quedes con esto, de verdad, como si te lo estuviera diciendo tu mejor amigo. Este camino no es una carrera de velocidad, es un proceso. Es un arte que se practica. Habrá días buenos, días llenos de claridad y fuerza, y habrá otros días en los que la vieja alarma intente sonar con fuerza, en los que la duda aparezca de nuevo. Y está bien. Sé increíblemente amable y practica la ternura contigo mismo en esos días. Lo que has aprendido hoy es una semilla poderosa. Ahora, tu trabajo es regarla cada día con un poco de práctica, con un poco de autocompasión. No tienes que hacerlo solo. De hecho, esa es la misión de este espacio. Así que, si estás listo para dejar de ser un pasajero de tu mente y convertirte en el piloto, si estás decidido a seguir construyendo tu caja de herramientas, haz esto ahora mismo. Suscríbete a Neuronalmente. Es la forma más directa de decir, sí, elijo tomar el control, porque aquí en Neuronalmente te mostraremos más técnicas poderosas para que transformes tu vida, neurona a neurona. Segundo, únete a la conversación. Ve ahora mismo a los comentarios y comparte qué fue lo que más te resonó de este video. ¿Fue un síntoma que por fin entendiste? ¿Una herramienta que quieres probar?
Cada comentario que dejas es un ladrillo más que ponemos para construir esta comunidad de apoyo, un lugar seguro donde nadie se siente solo en su lucha. Y por último, comparte este video. Piensa por un segundo en un amigo, un familiar, alguien a quien quieres y que sabes que está luchando en silencio. Enviarle este video puede ser el te entiendo que necesita escuchar, la pieza que le faltaba para empezar a comprender su propio laberinto. Recuerda siempre, no estás roto y no estás solo en esto. Cuídate mucho. Hasta la próxima.